Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles 4019, 4029, 4085, 4169, 4208, 4209, 4204, 4219 y 4221, requerimientos de inaplicabilidad respecto del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y en dos causas que se indicarán respecto del artículo primero citado y el 17b, inciso segundo de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra la relatora, doña Mónica Sánchez. Gracias, señor presidente. Se ha llamado a la vista conjunta de las causas correspondientes a los roles ya señalados respecto a los siguientes requerimientos. En el rol 4019, entablado por Pablo Ignacio Riveros Oñate, en el cual se ve acusado por el Ministerio Público por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y tenencia ilegal de arma de fuego. La segunda causa, la 4029, de Enrique Héctor Grau Espinosa, en que se ha acusado al requerente por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. A continuación, la causa 4085 de Luis Arnoldo Vilches, en que se ha formalizado al requerente por el delito de posesión o tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Luego, la causa 4169 de Dominique Dayana Orellana Sandoval, en que se le ha acusado por el delito de arrojar artefacto incendiario. En la causa 4208 de William Alejandro Tapia Iturrieta, se ha condenado en veredicto condenatorio al requerente por el delito de tenencia ilegal de cartuchos. Luego, en la causa 4209 de Sebastián Alexis Carmona Faúndez, ha sido condenado en veredicto condenatorio de procedimiento abreviado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones. Luego, en la causa 4204 del requerimiento presentado por Macarena Francisca Vizcarra Acevedo, ha sido formalizada por los delitos de amenazas contra las personas y por el delito de tenencia de arma de fuego. A continuación, la causa 4219 de un requerimiento presentado por Sergio Ariel Huenchuyán Pailahueque, en que ha recibido veredicto condenatorio por el delito de tenencia ilegal de municiones. Finalmente, la causa 4221 de Alejandro Felipe Vivanco Manquepi, en que se ha dictado veredicto respecto al requerente, decidiéndose lo siguiente: condenar al requerente por el delito de porte ilegal de arma de fuego, absolverlo por el delito de porte ilegal de municiones y absolverlo por el delito de porte ilegal de arma blanca. Señor presidente, en este contexto, los requirientes han venido a impugnar las normas establecidas en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, que establece la improcedencia de la facultad de decretar por parte del juez de la instancia penas sustitutivas, entre otros, a los delitos que contempla la ley de control de armas, y asimismo, y salvo en los requerimientos roles 4085 y 4209, también se ha venido a impugnar conjuntamente la norma contenida en el artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798, que ordena al juez no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos referidos a lo dispuesto en el artículo 65-69 del Código Penal. En los requerimientos indicados, los actores en general estiman que la aplicación de las normas impugnadas, de ser aplicada, se vulneraría la Carta Fundamental, infringiéndose específicamente los principios de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria y afectándose un justo y racional procedimiento, en razón de tornarse ello en medidas desproporcionadas y atentatorias contra la presunción de inocencia. Por eso piden que sean acogidas sus respectivas acciones constitucionales, conferidos los traslados de fondo a las demás partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, salvo en los roles 4085 y 4209, el Ministerio Público se hizo parte y evacuó los respectivos traslados, instando por su rechazo solo en cuanto se encuentran dirigidas contra el artículo 17b de la ley 17.798, pues en su concepto no se vulneran los principios de igualdad ante la ley y de proporcionalidad, ya que en delitos de similares características se establece una mecánica parecida para determinar las penas.
y porque en aquellos casos en que pueda encontrarse disminuido el marco de determinación de penas, la norma no va a alterar las atribuciones del juez para aplicarla. Además, en el rol 4019, el Ministerio Público evacuó el traslado solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes, pues en el caso concreto estima, y en razón del artículo primero, inciso final de la ley 18.016, que atendido a las penas que arriesga ese requerente, no podría procederse a la sustitución de estas. Concluyo, señor presidente, que traído el auto en relación, se han anotado en forma para alegar al presidente de vista conjunta, los abogados por las partes requerentes y por el Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Muy bien. Entonces, las causas roles 4029 y 4204 tienen la palabra doña Marcela Bustos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal comparece la Defensoría Penal Pública en los roles antes mencionados, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger los presentes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en definitiva, decretar la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 en atención a que vulnera el principio de igualdad ante la ley y los fines de la pena, entre otros, en atención, excelentísimo tribunal, a lo ya sostenido en los requerimientos presentados por parte de la Defensoría Penal Pública. Ahora bien, en el caso particular de el requerimiento número 4204, únicamente mencionar que este requerimiento, si bien se inició con abogado particular, en definitiva la Defensoría Penal Pública, con fecha 19 de febrero, se hace parte de este requerimiento y adhiere a todo el requerimiento antes interpuesto por parte del defensor particular. Todo esto en atención a que la defensa particular renunció a el patrocinio. Ahora bien, excelentísimo tribunal, respecto de lo que hice en relación con los requerimientos, entendemos entonces, en atención a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal y en atención a que la pena debe ser gradual, que se solicita entonces que se acojan los requerimientos presentados. A continuación, en la causa rol 4208 tiene la palabra el abogado don Hugo Pils Saldívar. Gracias, adelante, por favor. Con la venia de este excelentísimo tribunal, su señoría, efectivamente presentamos requerimiento solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dos preceptos, del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y también el inciso segundo del artículo 17 letra B de la ley 17.798. Su señoría, atendiendo a la jurisprudencia que es conteste en la materia, solicitando también, en función del principio de la proporcionalidad de las penas y también del justo y racional procedimiento, atendido en el caso particular concreto de mi representado, que ya se dictó veredicto condenatorio, se le acusó a él originalmente por la tenencia de 21 cartuchos, no tenía armas inscritas, por lo tanto no lo pudo justificar jurídicamente. Se le reconoció en la audiencia de juicio oral efectuada con fecha 13 de marzo pasado la atenuante de irreprochable conducta y colaboración con la investigación, que son antecedentes nuevos magistrados, no tiene agravante en su contra. Se le acusó en definitiva se le pide por el Ministerio Público la pena de 600 días. Por tanto, solicitamos, su señoría, que en definitiva se tengan por inconstitucionales los preceptos fundados de mi requerimiento, atendida a la jurisprudencia ya vigente en la materia y en definitiva se dé lugar a este requerimiento. Muy bien. Enseguida, en la causa rol 4209, tiene la palabra el abogado doña Carolina Sangüesa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, con la venia de nuestro excelentísimo Tribunal Constitucional. Carolina Sangüesa Pinto, por don Sebastián Carmona Faúndez, solicitó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 por afectar los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad consagrados en la Constitución, que ya fueron señalados en el requerimiento y que solicito se den por reproducidos. En el caso específico concreto de don Sebastián, los fundamentos importantes son: él fue condenado en una audiencia de juicio abreviado, luego posteriormente, sin suspenderse el procedimiento, se dictó una sentencia donde se le aplicaron las penas por el delito del tráfico ilícito de estupefacientes, la pena de 150 días más multa; por el delito porte ilegal de armas, la pena de 3 años y 1 día; y por el delito porte ilegal de municiones, 541 días, todas penas que suman menos de 5 años y que fueron solicitadas por el Ministerio Público. Esta sentencia fue apelada, atendido a que la jueza del Juzgado de Garantía de Valparaíso consideró que no se podía aplicar la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por no cumplir con el requisito del artículo 15, letra C de la ley 18.216, por no contar con irreprochable conducta anterior, según lo previsto en el artículo 11, número 6 del Código Penal, sin perjuicio de que para aplicar
la pena del delito del tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, si las considero concurrentes, tanto el artículo 11 número 9 como el 11 número 6, para poder rebajarla en un grado y poder fijar la pena de 150 días. Esta pena además se consideró cumplida por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, y por ser un fallo contradictorio se solicitó presentó el recurso de apelación, causa que se encuentra en suspensión en la Corte de Apelaciones esperando la sentencia de vuestro excelentísimo tribunal. Es por esto que solicito se acoja el requerimiento y se declare inconstitucional dicha norma. Muchas gracias. Gracias a usted. Damos el paso a la siguiente abogado. Enseguida, en la causa ROL 4219, tiene la palabra el abogado doña Betsabe Carrasco. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra excelentísima tribunal, solicito derechamente que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad presentado por esta parte en favor de don Sergio Ariel Huenchuyán Pailahueque. Como ya había señalado la señora relatora, se refiere al artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y también respecto del artículo 17b, inciso 2 de la ley 7.798. Su señoría, básicamente para contextualizar, esta es una acusación por el delito de tenencia ilegal de municiones previsto en el artículo 2, letra C, en relación al artículo 9 de la ley de control de armas. Es un solo delito y en total, para que también se pueda referenciar, a mi representado se le condenó por la tenencia de 5 cartuchos que se encontraban al interior de su domicilio. Su señoría, para no repetir básicamente los fundamentos que creemos que deberían ser tenidos en cuenta, que dicen en relación con el principio de igualdad ante la ley, la proporcionalidad, derecho a un procedimiento racional y justo, es importante tener presente en esta causa la calidad de indígena que tiene mi representado, particularmente en lo que señala el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, y en relación a esta causa creemos que es relevante tener presente lo dispuesto en el artículo 10, número 2, que señala que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y en segundo lugar, el número 2 señala que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Y por tanto, su señoría excelentísima, creemos que es importante tener a la vista dicha normativa para efectos de tener presente la inaplicabilidad, particularmente en este caso, del artículo 1º, inciso 2 de la ley 8.216, porque creemos que es relevante la calidad de indígena de mi representado. Y por estas consideraciones y también por lo dispuesto en el mismo requerimiento es que solicito que se acoja en todas sus partes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas roles 4019, 4029, 4169, 4208, 4204, 4219 y 4221, don Hernán Ferrera Leiva tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, por nuestra parte, pedimos que se desestimen en todos aquellos casos ya mencionados y en lo que atañe al artículo 17b de la Ley de Control de Armas, por las razones expuestas en nuestra respuesta en cada caso. Solamente nos interesa destacar en esta audiencia el rol correspondiente al número 4019 de 2017. Esta es una causa donde se ha formulado una acusación, hay un juicio oral pendiente para el mes de abril. La particularidad está dada, desde luego, más allá de la acusación por el tráfico de drogas, porque esta persona además se encuentra imputada en el estadio mencionado como por haber incurrido en el ilícito de porte de arma de fuego, el artículo 9, y tenencia también de un arma de fuego prohibida del artículo 13, ambos de la ley 7.798. Lo que evidentemente en frente de la problemática relativa a las penas sustitutivas y en consideración a la modificación legal sufrida por el inciso final del artículo 1 de la ley 18.216, nos pone en este caso en una discusión que es puramente teórica, sin haber ninguna justificación en el requerimiento, donde se explique cómo la aplicación de los preceptos legales van a terminar provocando los efectos contrarios a la Constitución que se aducen. Motivo por el cual solicitamos en ese caso que adicionalmente se desestime el requerimiento en lo que atañe al artículo 1 de la ley 18.216. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que formular?
Si no es así, concluida la audiencia.